Lectura del libro de Job. Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, entre ellos apareció también Satán. El Señor preguntó a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor: de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió: ¿te has fijado en mi siervo Jacob? ¿En mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor: ¿y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña sus bienes, y ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satán: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques. Satán abandonó la presencia del Señor. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia: estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos. Apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro con esta noticia: ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro con esta noticia: una banda de caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado, después de apuñalar a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro con esta noticia: estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Inclina el oído y escucha mis palabras, todos. Señor, escucha mi apelación, atienda mis clamores, presta oído a mi súplica, y en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. Emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras, mientras muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Inclina. Aleluya, aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: no se lo impidáis,
El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. El libro de Job que comenzamos a escuchar en la primera lectura de hoy lunes y que nos va a acompañar en estos próximos días, forma parte de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, aquellos en los que la Escritura trata de enseñarnos qué es saber vivir, una sabia observación de la realidad, descubriendo esta como un don que Dios nos concede. El libro de Job que comenzamos a escuchar hoy en la primera lectura es una obra poética. El prólogo que hemos escuchado está escrito en prosa, pero los siguientes días escucharemos textos que están en verso, y en los que el tema de fondo, el tema que se trata es el sufrimiento del justo. Pensemos que este texto es la reflexión del pueblo de Israel, después de experimentar su propia relación con los países paganos, de ver que unos crecen, que ellos decrecen, que unos se van haciendo importantes, que les vencen, que los exilian, que los tratan de aquí para allá. Es, por lo tanto, un libro que refleja la experiencia tras la debilidad. Y comienza este libro con lo que hemos escuchado en la primera lectura de hoy, que es un gran prólogo. Los dos primeros capítulos contienen un gran prólogo a la reflexión que escucharemos en los días siguientes. Podríamos titular a esto que hemos escuchado hoy el éxito y la caída de Job. Todo aquello que tenía, todo aquello que formaba parte de su felicidad y cómo todo lo pierde, casi de un plumazo, en un momento de una forma totalmente inesperada. Es fácil creer, podríamos versar también nosotros la reflexión de esta primera lectura, es fácil creer cuando todo va bien, pero ¿y cuando todo va mal? Parece sencillo creer en Dios y dirigirse a Él para darle gracias cuando las cosas funcionan, cuando todo más o menos marcha, pero ¿y cuando todo se pone del revés? ¿Cuántas veces una desgracia, una contrariedad, una injusticia nos ponen ante la tentación de dejar de creer, o si no de dejar de creer del todo, sí de enfadarnos con Dios o de dudar o de cualquier otra cosa parecida? En realidad, esas situaciones lo que nos ponen es ante la gran propuesta de dejar de creer en un Dios falso, que todo lo pone fácil y bonito, que hace que todo sea fácil y bonito en nuestra vida. Pero el caso es que, como hemos escuchado en el libro de Job, este pasa del todo a la nada. De hecho, lo poco que le va a quedar después de lo que hemos escuchado hoy, que van a ser su esposa y unos amigos que le van a acompañar durante el duelo que va a comenzar Job, no le van a ayudar a creer en Dios, sino que le van a intentar incitar a vivir una vida un poco más liviana, con una relación con Dios un poco más ligera, más caprichosa. Hoy diríamos una relación más de bienestar, de sentirse bien, de estar a gusto consigo mismo. Eso es a lo que lo van a invitar. ¿Y cuál es la actitud de Job? ¿Cómo responde Job a esa propuesta? O mejor dicho, ¿cómo responde en el día de hoy? Job va a responder con paciencia, porque a lo largo de todo el libro la actitud de Job vamos a ver que es cambiante, que en unos momentos responde de una forma y en otros de otra, pero la actitud de Job en la primera lectura de hoy es una actitud paciente. El Job que tiene mucho que aprender y que a lo largo del libro va a aprender gran cantidad de cosas, es un hombre que hoy tiene una actitud paciente. Podríamos decir que lo que experimenta hoy es la indiferencia de la que habla San Ignacio en los ejercicios espirituales. Acepta el bien igual que acepta el mal, como una ocasión para confiar en Dios
y para bendecirle en toda circunstancia. Y es que ahí es donde uno encuentra la verdad sobre la paciencia. La paciencia nace de la confianza en Dios, mientras que el aguante nace de las propias fuerzas, de la propia reflexión. La paciencia conduce a la comunión con Dios, mientras que el aguante conduce a la ruptura con Dios y a la ruptura también con los hermanos. Y nos podríamos preguntar nosotros, caray, ¿y cómo hago yo para crecer en la paciencia? ¿Cómo crece la paciencia? ¿Cómo hago para ser más paciente ante las adversidades de cada día, ante las adversidades que encuentro en la vida? La respuesta nos la daba el Evangelio que hemos escuchado. La manera de crecer en la paciencia consiste en hacernos pequeños. Cuanto más pequeños nos hacemos, menos cabe en nosotros la soberbia del que cree que controla todo. Cuanto más pequeños nos hacemos, más sencillo es acoger el amor de Dios como venga. Cuanto más pequeños nos hacemos, menos pensaremos, esto que me ha pasado no me lo merecía, esto que me ha pasado no tiene que ver conmigo. Porque la vanidad nos lleva a centrarnos en nosotros mismos cuando nos vienen las desgracias, a pensar en función de nuestros merecimientos, de la justicia o la injusticia. La vida es injusta, esto no me lo merecía, soy una víctima del mal. El sabio aprende que todo hombre es pequeño ante Dios y que los grandes dones no se merecen, sino que vienen de Dios, y por lo tanto levanta la mirada para descubrir la presencia de Dios. No tiene prisa en salir del mal, si no es Dios quien lo saca de él. No tiene prisa en dar la vuelta a las cosas, sino que aprende a vivir los tiempos de Dios, para correr y para parar. Por eso, la paciencia crece en la auténtica contemplación del Señor. Job no protestó contra Dios, decía la lectura al final. Job no protestó contra Dios. Esta preciosa actitud que Job tiene en el día de hoy y que no va a mantener durante todo el libro, durante todo el relato, esta preciosa actitud, Job no protestó contra Dios, tiene una segunda parte que conocemos bien del principio de cada cuaresma en la Iglesia. Después de no protestar contra Dios, arréglate, perfúmate y sal a la calle, porque tu Padre que ve en lo escondido ya ve que no has protestado contra Él. He ahí la auténtica sabiduría, he ahí la auténtica capacidad de descubrir con paciencia la presencia de Dios en las cosas buenas y en las cosas malas. Tan alejada esta auténtica sabiduría de cada uno de nosotros en muchas ocasiones cuando llega el mal. Por lo tanto, vivamos mientras estamos en medio de la pandemia. Hagamos el bien mientras estamos confinados o no confinados. Busquemos la justicia entre el virus y las vacunas. No nos encerremos en la tristeza o la desgracia, pues Dios muestra las maravillas de su misericordia en todas las circunstancias de su vida. Y Job no protestó contra Dios. Podemos preguntarnos para terminar nuestra reflexión, ¿yo cómo actúo en estas circunstancias? ¿Cómo veo alrededor que actúan los demás? ¿Qué actitud tengo con el Señor o hacia el Señor en las circunstancias que vivimos? Pidamos al Señor que nos conceda su verdadera sabiduría, que nos conceda su verdadera importancia, la de hacernos pequeños para que con paciencia encontremos la felicidad en el día que estamos comenzando.